7, versículo 21. Si están allá en su casa, me siguen con su vista. Mateo 17, 14 al 21. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y los que no están acá pueden tomar asiento, amén. Pero vean lo que dice acá en el versículo 19. Y de aquí nos vamos a saltar a Marcos, y yo creo que de una vez también nos vamos a ir a Lucas. Pero dice la Biblia que los discípulos preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? En ocasiones, cuando Dios no hace algo a través de nuestra vida, queda una pregunta, queda una duda de que ¿por qué no sucedió esto o por qué no pasó esto? Ellos están diciendo: Señor, si tú nos diste de tu poder, ¿por qué tu poder no funcionó? Y ¿sabes qué? No es el poder de Dios que no funciona, amén. No es que Él no tiene poder, que cuando oramos por alguien, que algo no sucede. Muchas veces es nuestra poca fe. Y el Señor Jesucristo los confronta y les dice: por vuestra poca fe. Yo creo que estamos viviendo un tiempo interesante, pero un tiempo en donde debemos, creo, de seguir orando y seguir pidiendo y buscar el rostro de Dios y decirle al Señor: Señor, ayúdame que en este tiempo yo no salga de este tiempo, este momento, sin que mi fe se incremente, sin que yo diga: tengo un gran Dios, tengo un Dios poderoso. Me gusta lo que dice ahí en el versículo 20. Versículo 20 dice: si le decimos a este monte: pásate de aquí a allá, se pasará, y nada os será imposible. En Marcos, vamos a ir a Marcos, por favor. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y como tenemos mucho tiempo en casa, vamos a leer todo el pasaje del versículo 14 hasta el versículo 29. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 del 14 al 29. Y vamos a ir a Lucas. Es interesante cómo desde la perspectiva de cada uno de los discípulos vieron situaciones y cosas diferentes. Ahora, en Mateo nos habla de el joven que era lunático. Esta palabra, al estarla estudiando y viendo, es una palabra griega, no la anoté, pero es literalmente, en el griego significa alguien que es golpeado por la luna, lunático. Y se pensaba que también era alguien que sufría ¿cómo se llama los que no están acá cuando caen en el piso? Y epilepsia. Y también es una palabra que usaban para la epilepsia, y le llama lunático. Pero acá en Marcos, y bueno, en Mateo nos habla que Jesús habla con el demonio y lo saca. Entonces, pero vamos a ver aquí a Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos?
Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, o sea, el espíritu le sacude y echa espumarajos. Y aquí lo está hablando un poquito más a detalle. Y cruje los dientes. Y se va secando este joven, poco a poco se está secando. Y dice: y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Inmediatamente este hombre explica lo que pasó, que estaban discutiendo. Versículo 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. ¿Qué significará ser sacudido con violencia? No creo que simplemente en Mateo habla de que lo tira al fuego y al agua, pero aquí dice lo sacude con violencia. No sé si lo sacudía hacia el techo y luego para una pared, luego para la otra y luego para abajo, pero la Biblia dice que lo sacudía con violencia. Y entonces continúa acá la palabra de Dios diciendo: echa espumarajos, se va secando. Y versículo 20: quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: ¿desde cuándo? Desde niño. No dice desde cuando era un adolescente, no dice desde hace un año, 2 años, sino dice la palabra de Dios desde niño. Y sabes, el demonio no hace acepción de personas. Él está en el negocio de apartar a los hijos desde niños, a hacerlos rebeldes, a hacerlos unos malcriados. Y como papás tenemos la responsabilidad de darnos cuenta en nuestros hijos las malas acciones y detenerlos como un buen padre que disciplina. Y dice la palabra de Dios desde niño, versículo 22: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué quería hacer el diablo? Le quería matar. El diablo quiere destruir y matar y deshacerse. Quería deshacerse de este muchacho. Versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este papá contesta inmediatamente: el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Él dijo: yo tengo fe, yo creo. Pero también él dijo: hay una parte dentro de mí que es incrédula. Hay una parte dentro de mí que no quiere creer. Hay una parte dentro de mí que se detiene y contempla las cosas de manera lógica, de manera natural, de manera a lo que nosotros percibimos. Y es cuando nosotros debemos de hacer a un lado ese raciocinio. Tenemos que hacer a un lado nuestra lógica, nuestro pensar, lo que yo creo, la manera en que quizás yo en mi cultura, en mi ciudad, en lo que la gente dice, en lo que el doctor dice, en lo que las personas dicen, en lo que el psicólogo dice, en lo que el médico, el doctor, la gente dice allá afuera. Y tenemos que regresar a lo que dice Dios. Y este papá está diciendo: yo creo, pero hay algo dentro de mí que se opone a creer. Y le pide al Señor: yo tengo fe. Y le dice: pero Señor, ayuda la parte en mí que no quiere creer. Y él fue sincero. Yo creo que si nosotros somos sinceros, de la misma manera pudiéramos nosotros decir al estar orando y pedimos y estamos pidiendo por gente que se ha enfermado y situaciones, y entonces viene aquí atrás y dice: no, es que eso es imposible, o aquella, o no sé, ¿verdad? Por ejemplo, cuando compramos acá este edificio,
y estuvimos orando y teníamos fe, pero por aquí otro lado algo decía, no, ¿y qué tal si no se los venden? ¿Y qué tal si no les dan el descuento que están pidiendo? ¿Y qué tal si no funciona y esto no pasa? Y este padre de familia dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Versículo 25 al 29, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Sabes que cuando Él nos salva y Él ya no permite más que un espíritu inmundo, que si alguien estuviera endemoniado, que nunca más entre en esa persona. Versículo 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y esta es otra predicación, pero ciertamente yo creo que este año necesitamos no solamente orar más, vamos a necesitar ayunar más. De por sí que algunos necesitan ayunar más, amén. Pero necesitamos orar más y necesitamos ayunar más. Vamos a leer la siguiente porción, está pequeña, Lucas capítulo 9, versículo 37. Lucas 9, 37. Ahí en su pantalla lo van a ver, Lucas 9, 37. Dice la palabra de Dios, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y aquí está hablando y está diciendo ahora que es el único hijo de este padre de familia. Versículo 39, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y me encanta como dice acá, y se lo devolvió a su padre. Ahora ese muchacho estaba presente ahí con su papá, pero al estar este muchacho encadenado y al estar endemoniado, y hablo encadenado espiritualmente con este demonio, estaba con su padre, pero no estaba. Y cuando Jesús le da libertad, le dice, mira, aquí está tu muchacho. Ahora sí está tu muchacho, no solamente está presente, pero está libre de ese demonio. La primera cosa que nosotros podemos ver en estos tres pasajes, podemos ver la petición del Padre. ¿Cuál es esa petición del Padre? Vean lo que dice Mateo 17, 15. ¿Cuál es la petición del Padre? Dice la palabra de Dios, Señor, ten misericordia de mi hijo. Una de las peticiones que yo creo que necesitamos hacer es esta misma. Es la oración y la petición y el clamor a Dios diciéndole, Señor, ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mi hijo mayor. Ten misericordia del medio. Ten misericordia del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo. Ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de mi hijo. Y hay ciertas peticiones, yo creo que cuando nosotros oramos y pedimos que podemos nosotros orar. Aquí hay 5 por lo menos que quiero mencionar. Una petición de un padre
puede ser, número uno, la petición de su salvación de nuestros hijos. Al orar y al estar pidiendo, ten misericordia de mi hijo, podemos orar y decir, ten misericordia de mi hijo, sálvalo. Te pido por mis hijos y que sean salvos. Desde que mi esposa y yo supimos que íbamos a tener nuestro primer hijo, y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Estoy embarazada, vamos a tener a nuestro primer bebé. Estábamos allá en Santa María, California. Estábamos quedándonos en la casa de unos hermanos que a propósito nos dieron su cama, y ellos se durmieron allá en la sala, en el sillón. No sé dónde se habrán dormido, pero en ese lugar oramos por nuestro primer hijo. Y oramos pidiéndole, Señor, gracias por este bebé, y te pedimos que un día pueda ser salvo. Y nuestra oración como papás debe de ser, Señor, ten misericordia de mi hijo para que pueda ser salvo. Número dos, por su santificación. Tenemos que pedir por nuestros hijos para que vivan para Dios, para que se consagren, para que vivan una vida apartada del mundo y vivan una vida agradando a Dios. Como papás, esa debe de ser nuestra oración. Y cuando estamos pidiendo por nuestros hijos, por su santificación, consagración, porque vivan una vida apartada del mundo y una vida a Dios, y si nosotros vemos que se están acercando y están dando pasos hacia lo inmundo, y yo estoy diciendo, Señor, cuida y ayuda y protege y bendice, que mi hijo o mi hija viva para ti, y yo estoy dejando que ellos estén dando esos pasos hacia el mundo, como que mi oración no va de acuerdo a mi acción. Debemos, yo creo, orar, sí, pero hacer algo al respecto. Si yo estoy diciendo, si yo le digo a mi hijo, oye, hijo, yo quiero que seas músico. Y, por ejemplo, y mi hijo me dice, papá, yo nunca quiero estudiar música. Y yo le digo, ok, está bien. Entonces lo que yo quiero ya no está de acuerdo a lo que mi hijo me dice, y entonces ya le digo que no lo hagan. ¿Sí me explico? Cuando oramos y le decimos, Señor, te pido por mi hijo, por mi hija, ten misericordia para que viva una vida santa, consagrada, nosotros también debemos de tener parte. Número 3, tenemos que pedir por su seguridad y protección. ¿Se acuerdan de Job cuando él oraba y pedía? Y Dios tenía ¿cómo se le llama? Una protección alrededor de él y de su familia. Y cuando viene Satanás dice, pero mira, la familia de Job está muy protegida. Debemos nosotros de orar por la protección de nuestros hijos y seguridad, también por sabiduría. Número 4, Señor, ten misericordia de mi hijo, de mi hija, y debemos de orar y pedir por sabiduría. Santiago dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Todos necesitamos de sabiduría. Pero si yo le digo, Señor, da sabiduría a mi hijo, y Dios dice, ok, aquí está mucha sabiduría, asegúrate que aprendes sabiduría, y yo no me paso tiempo con ellos leyendo la Biblia, entonces mi oración como que también no está concordando. Hay que orar por nuestros hijos, pero también hay que hacer algo. Hay que orar también por su santo matrimonio. Número 5, hay que pedir que Dios les dé a ellos una buena esposa, un buen esposo. No vamos a ir a detalle, pero la primera decisión de nuestros hijos más importante es la salvación. La segunda decisión de cada uno de nosotros es con quién nos vamos a casar. Y número 3 es qué comida comer. Amén. Semitas o tortas. Muy bien. Número 1, la petición del padre. Número 2, vemos el padecimiento del muchacho. ¿Cuál fue el padecimiento del muchacho? El padecimiento del muchacho es que fue, número 1, transformado en algo que dice la Biblia que cuando él fue endemoniado,
El demonio lo aventaba de un lado, lo sacudía y hacía con su vida un desastre. De tal manera que este muchacho fue transformado, número uno, fue transformado a mal. En otras palabras, él de someterse a su padre, ahora se sometía al diablo. De hacer su voluntad, ahora hacía la voluntad del diablo. De vivir una vida normal, ahora vivía una vida destrozada. El diablo no tiene cuidado de edad, no hace acepción de personas, y nosotros debemos de darle gracias a Dios de que algunos nacieron en un hogar cristiano. Hay niños en nuestra iglesia y jóvenes que están teniendo el privilegio y la oportunidad de crecer en una iglesia, de poder venir a una escuela cristiana. Y a mí me da gusto cuando nuestros jóvenes salen a otra iglesia, quizás a visitar aún al instituto, y regresan y me dicen: pastor, ¿sabe qué? Yo creo que tenemos la mejor iglesia. Y me da gusto, amén, de que a veces no percibimos de que tenemos una buena iglesia, amén. Tenemos una buena iglesia y tenemos buenas familias en nuestra iglesia, y nuestros jóvenes tienen la bendición de crecer en un lugar propicio de bendición, y que nosotros como papás les ayudemos para que ellos sigan la voluntad de Dios. Pero este muchacho fue transformado. Y dice la Biblia, sí, nosotros debemos de ser transformados hacia Dios. El diablo quiere que seamos transformados hacia su voluntad. Satanás le dice a Eva, le dice: oye, pero con que Dios te dijo esto, no le creas. Mira, y quería transformar su mente, su entendimiento, su voluntad hacia la voluntad de Él. Hay que ayudar a nuestros hijos para que no sean transformados a lo malo, sino a lo bueno. Otra cosa que vemos de este muchacho, del padecimiento del muchacho, no solamente que fue transformado, número dos, era tirado. Dice la Biblia que era tirado al fuego y era tirado al agua. Y hay dos maneras, yo creo, muy feas de morir. Yo creo que si nosotros pensamos cuáles fueran las dos, tres maneras de cómo uno no quiere morir, pudiéramos decir: yo no quiero morir quemado y yo no quiero morir ahogado. Pero ¿sabes lo que estaba haciendo el demonio? Esas eran las dos estrategias y maneras con las que quería acabar con la vida de este muchacho: o quemado o ahogado. Y el diablo lo que busca es destruir completamente. Él no busca vida, él busca muerte. Y era lo que estaba tratando de hacer. En Lucas vimos que el papá le decía: lo único que quiere hacer con mi hijo es matarlo. ¿Y cómo es que este padre de familia, de una manera visible, lo podía ver lo que el diablo hacía en la vida de su hijo? Y nosotros como papás a veces vemos lo que el diablo pudiera hacer en la vida de nuestros hijos y a veces hacemos caso omiso. Este papá dijo: el diablo lo quiere matar, el diablo lo quiere deshacer, el diablo lo quiere destruir. Y si como iglesia pudiéramos nosotros orar más, y hay varios que de vez en cuando me dicen: pastor, debemos de orar mucho más por nuestros jóvenes, ¿verdad, pastor? Sí, hermano, sí, hermana, y debemos de orar más. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruirlos, y como cristianos, como padres de familia, nosotros debemos de hacer todo lo posible por protegerlos. Este muchacho fue transformado, era tirado. Este muchacho fue traído a los discípulos. El papá de este muchacho vio a los discípulos y él fue, y dice la Biblia, y trajo al joven a los discípulos.
Y cuando trae al joven a los discípulos no pudieron contra este demonio. Al final vemos que el Señor Jesucristo les dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Pero la otra manera que podemos ver esto, y yo creo que personalmente es hermoso, es que este hombre trae a su joven a los hombres y le dice a este hombre: ayuda a mi hijo, sánalo, sálvalo. ¿Y sabes qué puede hacer el hombre? Nada. El hombre no puede hacer nada para salvar. Cuando yo tenía 8 años, a mí me llevaron allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, me llevaron a la Lomita. Y en la Lomita había la mera iglesia católica de la ciudad de Culiacán. Y mis papás me llevaron, me bautizaron. Me llevaron ahí y me bautizaron. Pero ¿sabes qué? Ese bautismo no me salvó. Lo que el hombre pueda hacer por mí, simplemente echarme un chorrito de agua, no me salva. Pero cuando mis papás me llevaron a Jesús, Jesús sí me pudo salvar, amén. Este joven lo llevaron muy posiblemente con médicos, con hombres y alguien más, y no pudieron ayudar al muchacho. Y entonces el padre dijo: ok, lo voy a llevar a Jesús. Y Jesús sí lo ayudó. ¿Sabes quién es la respuesta? Jesús es la respuesta, amén. Este joven fue traído a Jesús y fue salvo. Número 2, el padecimiento del muchacho. Otra cosa, número 3, que podemos ver es la poca fe de los cristianos. La poca de los discípulos, no de los cristianos, de los discípulos. Primera de Pedro capítulo 1, vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos sienten que están siendo afligidos por diversas pruebas? Amén. Estamos siendo afligidos por diversas pruebas. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro finalmente un día se va a acabar, amén. Pero el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora hablando de nuestra fe. Número 1, nuestra fe será probada. Nuestra fe será probada. La fe de los discípulos fue probada. Y el Señor Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y nuestra fe va a ser probada. Y tenemos, yo creo, que estar preparados para cuando nuestra fe sea probada. En ocasiones nuestra fe va a ser probada cuando acabamos nosotros de tener una tremenda victoria. Cuando acabamos nosotros de ver milagros y quizás tenemos, ¿verdad? Dice la Biblia que están bajando del monte, han visto milagros y la transfiguración y el poder de Dios. Y entonces viene el padre de familia y les dice: ayúdenme aquí con mi hijo. Y ellos, cuando dijeron: wow, pues nosotros, por supuesto, somos los más indicados. Nosotros somos los discípulos. Qué bueno que no fuiste con nadie más. A ver, va a ser algo bien fácil. Y cuando se dieron cuenta, no era tan fácil. Se quedaron casi en shock. Dice la Biblia que aún estaban hasta discutiendo. Y quizás el padre de familia diciendo: ¿y qué está pasando? No, que son los discípulos. Y hay quienes van a hacernos aún nos van a confrontar y nos van a decir: ¿es tu fe verdadera?
La fe que tú tienes en Jesús es una fe verdadera. Si nosotros estuviéramos aún en lugares allá como en el Medio Oriente y por causa de reunirnos llega alguien y le dice, a ver, ¿cuántos de ustedes, si ustedes niegan la fe, se van a librar de la muerte? ¿Cuántos de nosotros daríamos un paso hacia adelante y diríamos, no, yo estoy dispuesto a morir? Sería probada nuestra fe, y nuestra fe va a ser probada, y fue probada el año pasado, amén, y yo creo que va a seguir siendo probada en este año. Nuestra fe será probada. Número 2, nuestra fe está siendo probada. No solamente nuestra fe va a ser probada, pero nuestra fe en estos momentos está siendo probada. Está siendo probada a través de quizás problemas en el matrimonio. Está siendo probada quizás problemas allá en el trabajo. Está siendo probada quizás aún cuando orando y nos desesperamos y no vemos una respuesta inmediata. Está siendo probada en estos mismos momentos, y es cuando en hoy, el día de hoy, no mañana, no decir, bueno, mañana voy a comenzar a estudiar más, a comenzar a orar más, sino hoy es cuando yo debo decir, ok, mi fe está siendo probada. Hoy yo tengo que acercarme más a Dios. Hoy tengo que leer más la Biblia. Hoy tengo que orar más. Hoy tengo que ayunar más. Y número 3, nuestra fe ha sido probada. Y cuando nuestra fe ha sido probada y salimos victoriosos, es cuando dice acá, se prueba y es hallada en alabanza, gloria, honra. Y qué bendición que cuando nuestra fe ha sido probada una vez y otra vez y otra vez y otra vez, podemos nosotros decir, wow, fui fiel, me mantuve firme, oré más, leí más mi Biblia, y Dios me ayudó aquí y aquí y aquí y aquí, y eso me ayuda en mi crecimiento espiritual. Y podemos nosotros no solamente ver una fe que fue probada hace 20 años y estar viviendo con aquella fe de hace 20 años, sino con la fe de la semana pasada, la fe de hace 2 semanas, la fe del día de ayer, las pruebas que sucedieron y Dios me dio la victoria, y podemos nosotros ver que no fui yo, fue Dios quien me dio esas victorias. Número 4 y último, la paciencia de Jesús. Ahora, cuando el Señor Jesús contesta, pudiera parecer que no tiene paciencia, amén, porque la manera, vean lo que dice ahí en Mateo capítulo 7, en el Mateo capítulo 7, en el versículo 17 les dice, oh generación incrédula. Y sabes que cuando hay incredulidad, después dice perversa. Cuando hay incredulidad, Dios nos está confrontando con su palabra. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer su palabra, Él me dice lo que yo soy. Él me dice, hey, tú eres pecador. Él me dice, hey, tú mereces el infierno. Él me dice, hey, eres incrédulo y te has apartado, y eres perverso, y dice, tu corazón es malo, es perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, pero aquí estoy yo para ayudarte. Sí, Él nos confronta. Sí, Él me dice con su palabra quién yo soy, y su palabra es un espejo, pero no me confronta para hacerme a un lado, sino que me confronta para acercarme hacia Él. Porque momentos después los discípulos iban con Jesús. Después de que Jesús les dice, hey, generación incrédula, no les dice, ya no quiero estar con ustedes. Empezaron ellos a caminar, empezaron ahí, dice la palabra de Dios que momentos después ellos le dicen, pero Señor, ¿por qué no pudimos? Ellos tenían acceso a Jesús y podían aún hablar con Jesús. Y eso me muestra a mí, número 3, la paciencia de Jesús.
La paciencia de Jesús. La paciencia, número 1, para enseñarnos. Juan capítulo 6, versículo 45. Él es paciente cuando Él me enseña con su palabra. Y me confronta, y es la manera correcta en la consejería. El confrontar a la persona con su pecado, amén, y decirle, hey, aquí estás mal, no solamente sobarle la orejita y decirle, no, está bien, eres un borrachito, no, dice, la Biblia dice borracho, amén, la Biblia dice mujeriego y pecador y adúltero y fornicario, pero hay un Dios de esperanza, hay un Dios que te puede rescatar, y Él nos enseña, Juan 6:45, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Sabes? Dios me quiere enseñar y por eso Él me ha dejado su palabra. Dios me quiere enseñar y por eso Él quiere que me acerque a Él y lea la Biblia. Y dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dios quiere que aprenda de Él. Pablo dice, estoy tan maravillado de que tan rápido, tan pronto os hayáis alejado. ¿Y cómo se alejaron? Cuando empezaron a ver otras cosas en vez de haber sido enseñados por el Padre. Jesús tiene paciencia para enseñarnos. Número 2, Él tiene paciencia para disciplinarnos. Hebreos 12, versículo 6. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No sé si te has puesto a pensar, hermano, que si tú y yo fuéramos Dios, hubiéramos ya destruido este mundo, hubiéramos ya acabado con él, hubiéramos dicho, no, basta más, pero qué bueno que tú ni yo somos Dios, amén, que Él es Dios y Él es paciente para con nosotros, para disciplinarnos, para amarnos. Él es paciente también para salvarnos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Él fue paciente, Jesús fue paciente. Y cuando confrontó a los discípulos y les dijo, ¿saben qué? Es por causa de vuestra poca fe. Él voltea a ver al Padre y el Padre le dice, Él le dice, al que cree todo le es posible. Y el papá de este muchacho le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor Jesucristo fue paciente para escuchar la petición de este padre y salvar a su hijo. Y Él es paciente para salvarnos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesucristo dice acá, el Señor es paciente y Él no quiere que ninguno perezca. No está en la voluntad de Dios que ninguno perezca. Sí, Él nos da libre albedrío, pero dice la Biblia, si no fuera por su paciencia, si no fuera por su amor hacia nosotros, ya hubiéramos sido nosotros destruidos. Pero Él es paciente para que no vayamos al infierno y encontremos salvación en Él. Por eso dice la Biblia, Dios ha alargado los tiempos. Él ha alargado los tiempos, ¿para qué? Para que más personas puedan ser salvos. Pero si Él está prolongando su venida y Él solamente sabe, nosotros no sabemos, y Él está dándonos una oportunidad, debemos nosotros de aprovecharla, amén. Debemos decir, ok, entiendo, voy a aprovechar para ir y hablarles a otros de Cristo. Segunda de Pedro, mismo capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro 3:15 dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Como que aquí eran un poco cuates ya, ¿verdad? Pablo y Pedro, pero ese no es el tema que la paciencia de Jesús, de nuestro Señor, es para que seamos salvos. Dios es paciente y Dios, al ver a este hombre y en su amor y en su misericordia, este padre de familia diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, Jesús le dijo: ¿sabes qué? Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees? Y le dijo él: sí, yo creo. Pero hay un poquito que no cree. Pero perdóname, Señor, por ese poquito de incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús sanó a este muchacho. Si Jesús pudo sanar a ese muchacho, ¿qué no podrá Él hacer en nuestras vidas? No hay demonio, no hay diablo, no hay nada que pueda oponerse al poder de Jesús. Tenemos al verdadero Dios, tenemos al verdadero Salvador. Hay que darle gracias a Él, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres el verdadero Dios. Gracias por nuevamente ver un milagro más. Te pedimos que esto nos ayude a creer. Sí, hay algo de incredulidad a veces. Hay algo de incredulidad porque queremos pensar en el proceso y en la lógica y queremos razonarlo y queremos ver si hay alguna manera, humanamente hablando, pero sabemos, Señor, que lo que tú haces es sobrenatural. Lo que tú haces es poderoso. Lo que tú haces va más allá de lo que a veces nosotros entendemos. Y ayúdanos a creer, a seguir poniendo nuestra fe en ti, recordar qué tan poderoso eres tú. Y así con sus ojos cerrados, ojos inclinados, si Dios le ha hablado allá en su casa, en su hogar, haga una decisión. Si no es salvo, si usted no es salvo, si usted no es salva, nos está viendo en esta tarde, en esta noche, hable con Jesús.